Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, el día viernes llegó nuevamente a la zona el ministro de Economía, Nicolás Grau, para poder participar también de lo que tiene que ver con el foro estratégico para este plan industrial de fortalecimiento también del empleo. ¿Cuál era la novedad? Que no había venido. Recordemos que hace un tiempo, a propósito de la discusión de la ley de fraccionamiento, la verdad es que habían estado un poco tensionadas las relaciones en torno a lo que tiene que ver con los participantes también de los gremios en torno a esta instancia, y se había pospuesto también finalmente entonces esta cita, y además también llegó a la zona para poder también presentar lo que les habíamos adelantado también del FOGAES, también focalizado acá en la región del Biobío. Así que todo lo que tiene que ver con temas económicos locales ha tenido bastante también movimiento, y para hablar acerca de ese tema estamos en contacto hoy día con el vocero de la Mesa de Defensa del Empleo, Iván Montes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Iván? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted, por supuesto, por estar acá con nosotros y, por supuesto, también comenzando la semana. Iván, cuéntenos un poco cómo estuvo la situación, la reunión también el día viernes en este foro estratégico, cómo se han ido también retomando finalmente esta instancia que había tenido una especie de reagendamiento en torno a que se entiende que la idea es que se reúnan una vez al mes también con las autoridades para poder ir revisando también los avances de este plan. Bueno, es de público conocimiento que las sesiones del foro estuvieron un poco estancadas durante todo el proceso de tramitación de la ley de fraccionamiento, por todo lo que significó, ¿cierto? O lo que pudiera haber significado, por ejemplo, el cierre de una pesquera como Pacific Blue, y eso tensionó un poco las relaciones con los gremios, con el gobierno regional, con el mismo gobierno. Pero felizmente se llegó a estamos en un momento distinto. Yo creo que lo que ocurrió el viernes da cuenta de eso. Eh, Hay una seguidilla de noticias que, si uno lo quiere ver por el lado del vaso medio lleno, son positivas para la región. Tú lo mencionabas, por ejemplo, que el viernes estuvimos en una empresa de Talcahuano que se llama ICEAL, donde el ministro de Economía y el gerente de Banco Estado del área empresa dieron cuenta de este fondo de garantías especiales, el FOGAES, que va a permitir de alguna manera acelerar, ¿cierto?, la solicitud de préstamos de las medianas empresas con garantía del Estado. Y esto, que pareciera ser una cosa muy técnica, debiera generar un ambiente un ecosistema de movimiento de los proyectos de las empresas medianas, porque estos FOGAES antiguamente estaban focalizados en las pymes, pero hoy día se sube un escalón. Y la otra buena noticia es que este FOGAES exclusivo, no le gusta que le digamos mucho así, pero en fondo es exclusivo para la región del Biobío. Esa es una buena noticia del día viernes. La otra noticia que dio el ministro fue lo que ya se ha publicado latamente en la prensa sobre la ley de permisología, que también se explicó bien el viernes, que tiene que ver con los permisos sectoriales, y que en un resumen bien ejecutivo debería acelerar por lo menos en un 30% los permisos sectoriales de los proyectos que están hoy día en carpeta, solamente haciendo algunos ajustes. Este es una ley bien intensa, diría yo, porque afecta como a 157 artículos de otras leyes, y, perdón, tiene como a 157 artículos que van a moverse dentro de la permisología, y modifica alrededor de 43 leyes. Entonces, no es menor el efecto que esta nueva ley, que por cierto tiene alguna resistencia, pero yo creo que ya pasó el trámite legislativo, que es lo importante. Y luego, bueno, en el foro propiamente tal que tuvimos en la Universidad Católica de Talcahuano, yo diría que se plantearon tres cosas que son muy relevantes. Primero, la cuenta que dio Carolina Parada respecto del estado del arte del plan. Salió publicado hace unos días atrás, ¿cierto? La inversión privada en la región ahora supera los 14.000 millones de dólares. Hay un solo proyecto que tiene en carpeta como 7.000 millones de dólares, que es un proyecto más de largo plazo. Y también a nivel de obras públicas
se ha publicado también hace rato, más de 2.000 millones de dólares de inversión. Entonces uno empieza a sumar toda esta cantidad de millones de dólares en la región que hay que moverlo de alguna manera. En ese sentido, el plan ha ido creciendo de 43 proyectos cuando partió, ya van sobre 60 proyectos. También la semana pasada se notificó a la opinión pública del proyecto de la central eólica Rinconada, que es un proyecto que tiene un plan de inversiones de 350 millones de dólares. Entonces, hay una cantidad de proyectos que están hoy día en carpeta, que se dieron cuenta en el plan. Otro aspecto importante fue la presentación que hizo la División de Fomento e Industria del GORE, cuando plantean un proyecto con Invest Chile, que es una plataforma que proyecta a la región o va a proyectar a la región a los mercados internacionales. Se crea una nueva área dentro del GORE, que va a tener una persona exclusivamente a cargo de todo lo que son los negocios internacionales en la región, y eso también fue una buena noticia de parte del gobierno regional, que fue entregada en el foro estratégico del viernes. Y por el lado de la Corfo, estuvo el vicepresidente nacional de la Corfo, anunció sobre la licitación ya del Centro Tecnológico de Manufactura e Industria 4.0 en la región del Biobío, que es un proyecto que es exclusivamente para la región del Biobío, y que tiene que ver con cosas tan interesantes, por ejemplo, como la concreción en algún minuto del acero verde, la licitación internacional que se va a hacer respecto de la mina de hierro que la Corfo es dueña en el norte, y que tiene como objetivo traer esa materia prima y poderla procesar y volver a recuperar la siderúrgica, ya pero con una mirada sustentable, ¿cierto? Con una mirada verde. Entonces la semana pasada, y cierro con esto, fue una semana de buenos anuncios para la región. A eso, si uno le suma la visita que hizo un comité liderado por el gobernador regional a la región, a la provincia de Neuquén en Argentina, donde se pudieron ver varios nichos de negocio, tanto en lo que es la logística, ¿cierto? Con este famoso corredor bioceánico que se quiere implementar, también en los temas de punta de lanza en Neuquén, que son el gas natural y el petróleo hacia Chile, y otro tipo de commodities que se pueden comercializar de un lado para otro, pero particularmente yo diría lo central ahí es ver cómo se genera este corredor bioceánico, donde los argentinos por el lado de Neuquén y otras provincias que están cerca puedan sacar sus productos al Pacífico a un menor costo, por la distancia básicamente. Y eso también desafía a los puertos de la región para que estén a la altura de este posible corredor bioceánico. Iván, son muchísimas las noticias que efectivamente se compartieron. Habían pasado varias semanas luego de estas tensiones que se presentó en esta instancia y quiero apuntar a esto y unirlo con lo que usted nos cuenta de estas novedades. Nosotros hace algunas también, yo creo que aproximadamente 3 semanas, tuvimos a Carolina Parada acá quien nos hablaba de estas tensiones, pero también relevaba mucho que esto es un trabajo que se está tratando de levantar, que es mucho más que institucional. Que viene desde hace mucho tiempo a través de esta mesa en defensa del empleo y que lo que se busca finalmente es que pueda superar o estar por sobre las autoridades de turno. Ese trabajo también me imagino que es un trabajo que ustedes como representantes del empleo, de defensa del empleo, están apuntando a que efectivamente hoy día estamos a puertas o por lo menos quedan algunos meses para que tengamos elecciones, para que cambie la administración. Eso significa que en algún momento va a haber un nuevo ministro de Economía. ¿Cómo están ustedes impulsando este trabajo para que efectivamente estas instancias de conversación y que efectivamente, según lo que usted nos comenta, ha traído tantos frutos, se mantengan el tiempo y supere cualquier tipo de vaivén? Bueno, como tú indicas, el trabajo que estamos haciendo en esa línea es con mucho diálogo, porque antes de las primarias del oficialismo, nosotros nos reunimos con prácticamente todos los candidatos y las candidatas. También nos reunimos, bueno, con el único que no nos reunimos fue con el candidato del Frente Regionalista Verde, el diputado Mulet, por una razón logística, pero nos reunimos con Janet Jara, con Carolina Toá, con Gonzalo Vinter, y también nos reunimos con Evelyn Matei. Conversamos con ella
justamente en la línea que tú indicas, de poder proyectar, contar lo que estamos haciendo en Biobío y asegurarnos de alguna forma que cualquiera sea la carta que va a tomar el gobierno en el próximo periodo, nos garantice una continuidad de este trabajo. Y en esa línea también hemos estado conversando por ejemplo, los senadores de Biobío, los 3 senadores de la región, Enrique Van Riesenberger, Gastón Saavedra y el senador Keitel, porque pensamos que ellos van a continuar, digamos, ellos van a seguir como senadores de Biobío, y ahí necesitamos hacer un trabajo también de compromiso y de manifestarles qué es lo que estamos haciendo. Ojalá, y lo digo en muy buen ánimo, ojalá que no se pierda dentro de la vorágine de lo que va a ser sobre todo la elección parlamentaria en Biobío, lo que estamos haciendo en el plan de fortalecimiento industrial. Hay un montón de materias que hay que seguir empujando, como por ejemplo los compromisos que hay ya a firme de iniciar un piloto de reforestación en Biobío con las pymes forestales. También está el tema de continuar con el programa o el plan de construcción naval continua en ANMAR, todo lo que está haciendo, por ejemplo, Ferrocarriles o el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, y en materia de energía, contarles también de que el 1 de agosto se va a desarrollar en Biobío un encuentro entre Neuquén y Argentina y Chile, digamos, Neuquén y Biobío, donde se quiere juntar la oferta con la demanda de gas natural, que por estos días también ha estado un poco, por decirlo así, con una mirada más atenta, producto de los pseudo cortes que se ocurrieron la semana pasada. Entonces, lo que quiero transmitir yo es que hay que seguir conversando, hay que seguir comprometiendo. La primera barrera esta de los intervalos, de los cambios de mando, la vivimos nosotros con el gobernador regional, y conversamos mucho con los candidatos a gobernador antes de la elección, y después conversamos mucho también y seguimos conversando mucho con el gobernador regional para que él impulse, para que él lidere, digamos, también todo este trabajo que se está haciendo, que también fue el compromiso que de alguna manera se tomó el 10 de enero de este año, cuando nos reunimos en sesión de foro en ANMAR con el presidente de la República y 5 ministros de Estado. Entonces y con el gobernador regional, por supuesto. Entonces hay un ambiente, como dicen los empresarios, un ecosistema que se ha creado en Biobío que debiera permitir que esto trascienda a cualquier gobierno que venga, incluso a cualquier parlamentario que vaya a asumir dentro de este año la labor de representar a la región en la Cámara de Diputados. Y ahí van, bueno, siguiendo en la misma línea, bueno, dentro de los candidatos que quizás como que siguen en carrera, se juntaron con Janet Jara, con Evelyn Matei, ¿habrá también interés con el resto de los nombres que también ya, bueno, nos queda un poquito menos de un mes para que se inscriban? Pensando en que, claro, una cosa también es que nosotros acá en la región y dentro de las autoridades regionales y comunales también hemos hablado harto de este plan y quizás está muy socializado, pero a veces no necesariamente, por ejemplo, las figuras que están a nivel nacional están tan al tanto de lo relevante que es este plan precisamente. Entonces, quizás también poder saber quizás qué conocimiento tienen ellos de lo que se está ejecutando acá en el Biobío con este plan de fortalecimiento industrial. O sea, tú tienes razón en eso. Nosotros hemos conversado con algunos parlamentarios, por ejemplo, hablaba de los senadores de la región, y había una falta de conocimiento del plan, que algunos de ellos incluso asumieron como una responsabilidad personal, digamos, como en su calidad de senador, pero nos estamos colocando al día en eso. Hay que contar mucho lo que se está haciendo, hay que abrir la discusión, hemos estado en varios foros empresariales, en la academia también, y este es un tema que se discute, como bien tú indicas, en todas las instancias. Entonces hay que seguirlo, hay que seguir transmitiéndolo. Viene la discusión del presupuesto nacional este año, donde también hay que incorporar partidas que le permitan a la región profundizar en esta línea del plan, y para eso necesitamos tener alineados a los parlamentarios, es fundamental. Y también un punto aparte para el mundo empresarial, que yo creo que ha encontrado sentido. Hoy día las condiciones de negocio, si uno las mira con todo lo que conversamos en estos minutos, son más favorables
para el empresariado, y eso también indica de que ellos se han empapado, se han compenetrado y han entendido que este plan lo que genera no es un rédito político para un gobierno o para un gobernador o para un parlamentario en particular, sino lo que genera es un espacio de diálogo social que, como lo han dicho varios, no está presente en todo el país, y esto es una cosa bien especial y tenemos que aprovecharla, y los empresarios saben aprovechar las oportunidades sin duda. Yo creo que ahí hay una señal potente que nos indica que vamos por el camino correcto. Iván, cuando pensamos, usted apunta a un tema que también es no menor, que es el tema de los recursos. Va a venir esa discusión, no debería haber quizás mayores escollos por lo menos en esta pasada, porque es la actual administración la que tiene que dejar listos los dineros con la que va a trabajar la nueva administración. Ahí me imagino que también ustedes están bastante pendientes. Yo nuevamente le cito la entrevista que tuvimos con Carolina Paraya, decía, hoy día nos preocupa efectivamente, pero estamos buscando ahí todas las fórmulas como para poder sostenernos también desde la perspectiva de contar con los recursos para hacer todos los temas que usted nos menciona. O sea, una parte importante del plan es que cuente con recursos del Estado, ¿cierto?, en el futuro gobierno. Que la región también, que el gobierno regional cuente con presupuestos para fortalecer una serie también de planes que están asociados a la gestión propia de un gobierno regional, y eso yo creo que se va a pelear y se va a tratar de hacer un buen, por decirlo de alguna manera, un buen colchón para que el presupuesto para la región, en las inversiones que se tengan que hacer, sobre todo en obras públicas, sean las correctas y esas platas queden aseguradas. Pero también hay otro monto de plata que un poco lo que discutíamos el otro día con el senador Keitel, es que cuando uno dice, bueno, hay 14.000 millones de dólares en la mesa hoy día por los proyectos de inversión privada, bueno, ahí están las platas. Esas son las platas que hay que mover. Si uno de esos 14.000 millones saca los 7.500 millones de dólares que hay sobre un proyecto de generación eléctrica offshore en Arauco, te quedan como 6.000 millones de dólares que están en proceso de trámite. Entonces uno, bueno, ¿de dónde sale la plata? Bueno, sale de estos proyectos. No solamente hay que mirar el presupuesto de la nación, porque el presupuesto de la nación no te va a entregar los recursos como para echar a andar el plan como muchos quisieran. Y también hay que sacarse de la cabeza esto de que el presupuesto de la nación te va a salvar la región en algún minuto. La región se tiene que generar sus propios movimientos, digamos, de recursos, y que están en estos proyectos y los posibles proyectos que puedan llegar. Entonces, esa es la tarea principal, y obviamente fijar una cuota justa para la región del Biobío en materia de desarrollo en el próximo presupuesto nacional. Iván, ahora, y pensando que en el fondo al menos deberíamos tener seguro el avance del plan hasta marzo, ¿hay algún tipo de meta también que se les haya informado respecto ya? De aquí a marzo deberíamos tener dentro de este listado de ejes también y puntos que contempla el plan, que también nuestros auditores nosotros les hemos contado que están publicados en el fondo cada uno de ellos, uno puede también poder conocerlos en detalle, pero el avance al menos, por ejemplo, cuáles son los de corto plazo. Obviamente hay algunos que ya se realizaron, como ferias laborales, el tema también de lo que tiene que ver con algunos también subsidios que eran obviamente muy a corto plazo, pero hay algunas otras metas que se les hayan indicado, ya de aquí a marzo deberíamos llegar con este grado de avance en algunos ítems. Mira, yo creo que hay 3 o 4 temas que hay que tratar de concretar de aquí a fin de año. Uh-huh. Uno tiene que ver con el tema de la reforestación, iniciar ese proceso. Algunos lo han denominado plan piloto, pero hay ya una cantidad de recursos que se están comprometiendo por el lado del gobierno regional. Falta también ahora que se comprometan otras instancias como la CONAF o el mismo Ministerio de Agricultura, y echar a andar eso. Esa es una cosa concreta que se tiene que dar y que va avanzando en el diálogo y en la conversación. Por lo tanto, podríamos tener perfectamente noticias de eso en algún minuto. Lo otro es que hay que seguir profundizando sobre el plan de construcción naval continua en ASMAR, que es fundamental porque genera una gran cantidad de empleo, y eso hay que linkearlo también con algunas propuestas que se hicieron en su minuto, por ejemplo, de la industria pesquera de la región del Biobío, que necesita renovar su flota de buques, 30 buques en 10 años, y eso también uno podría proyectarlo en un negocio concreto ahí en ASMAR. Ahí tienes 2 temas, y el tercer tema
Tercer tema súper importante es mejorar todo lo que tenga que ver con los puertos de la región. Los puertos de la región hoy día tienen un desafío tremendo, no solamente de gestión, sino que también en materias laborales y también en materias de conectividad. Tiene que quedar a firme este año la adjudicación a través de licitación, no sé el mecanismo que se va a usar, de todo lo que es el eje de la interportuaria hacia el puerto San Vicente. Eso es algo que se está conversando. También les quiero contar que en esa materia se formó una mesa logística portuaria en San Vicente y Talcahuano que lidera el gerente de puertos de Talcahuano, por el lado estatal, y el alcalde de Talcahuano también, porque ya se está pensando en cómo poder mejorar todas las interconexiones, las conexiones de ferrocarril, y cómo distribuir mejor la carga, y cómo también ir a capturar carga a otros lados, como el sur de Chile y Argentina, como lo decía antes. Ahí tienes tres cosas, tres tareas concretas, y la cuarta yo diría que tiene que ver con la energía. Hay que cerrar, hay que tratar de buscar la forma de ir teniendo contratos a firme con Argentina en materia sobre todo de gas natural, para que las empresas puedan empezar a bajar sus costos de energía y de esa manera generar también mayores utilidades que puedan permitir reinvertir en otros proyectos o la mejora continua de los mismos procesos de estas industrias. Y eso hay que hacerlo en el corto plazo, porque Argentina está generando certeza jurídica respecto a los contratos, tienen volumen disponible, también están proponiendo un buen precio para el mega BTU de gas natural, y esas cosas son las que hay que ir amarrando. O sea, te he nombrado 3 o 4 cosas que yo creo que tienen que quedar relativamente listas de aquí a fin de año, y podríamos sumar un par de cosas más en materia por ejemplo, de logística o de energía, en materia de inversión pública, ¿cierto? Pero lo más importante, y lo vuelvo a decir con mucha energía, es que se tienen que ir generando avances en los proyectos que hoy día ya están en trámite. Esos son los motorcitos pequeños que van a ir generando cambios en la economía de la región, que a propósito de los últimos indicadores que se mostraron la semana pasada, del 4,4% de crecimiento de la región en materia económica, o esta pequeña subida, pero no menos significativa, a 9 puntos en el desempleo, todas esas cosas son las que nos tienen que motivar a que esto que te acabo de nombrar, estos 4 grandes ejes a lo mejor que tiene que abordar el plan, se materialicen antes de fin de año. Ahí también me imagino, Iván, el ingreso cuando hablamos del tema energético, que siempre se ha dicho además que es como el área donde también se están presentando más proyectos. El día viernes se suma también al foro la Asociación de Generadoras de Chile. Me imagino que eso también es una buena noticia, así lo he evaluado, ¿no? O sea, el hecho de que haya estado un ejecutivo de la parte de generación es muy importante, porque en el fondo quiere decir de que el plan tiene credibilidad en el mundo empresarial, en el mundo de las inversiones, y los tomadores de decisiones se están acercando a conversar de los proyectos, digamos, los tomadores de decisiones de los proyectos se están acercando a conversar con la Secretaría Ejecutiva del Plan, se están acercando a conversar con la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, y eso da cuenta que hay un terreno fértil en Biobío para la reactivación. La mayor cantidad de proyectos hoy día que están en carpeta en Biobío tienen que ver con generación eléctrica. Por lo tanto, cuando hablamos de electrificar la materia energética, hablamos de darle garantía, ¿cierto?, a la región y al país de poder tener un sistema robusto y que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, el 25 de febrero, que tuvimos un apagón que todavía no sabemos las causas, pero que en un país donde se genera tanta energía eléctrica, tanto con los sistemas convencionales como los no convencionales, todavía no se puede entender por qué nos ocurre esto que nos ocurre. Tendrá que ver con la transmisión, tendrá que ver con la normativa, no sé, pero lo importante es que los proyectos que están en Biobío hoy día podrían ser una piedra basal para que el sistema eléctrico nacional sea más robusto de lo que es y lo que tiene que ser, para poder generar también certeza en las empresas que se alimentan básicamente de energía eléctrica. Iván Montes, vocero de la Mesa de Defensa por el Empleo acá en la región del Biobío, conversando en Mesa de Noticias acerca de lo que fue el último foro estratégico del Plan de Fortalecimiento Industrial, con avances muy concretos y, por supuesto, también cuáles son las metas de aquí a los próximos meses, entendiendo que también vamos a tener un cambio de administración. Muchas gracias, Iván, como siempre, por estar acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Buen día. Buen día, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias. Bien, hartas novedades, sobre todo desde la perspectiva en que se van abriendo algunas llaves que estaban bien cerradas, o puertas más bien, y se están abriendo básicamente para que esto pueda avanzar. Hay bastantes novedades y también instancias para que justamente se puedan desarrollar varios sectores en la zona. Sí, recordemos que finalmente la idea también de que este foro tenga una secretaria ejecutiva, que es Carolina Pará, básicamente es para poder dar seguimiento a todos estos ejes también y puntos que considera este plan, porque claro, normalmente cuando a veces se presentan este tipo de iniciativas, ¿qué es lo que a veces falta? Bueno, se concreta, no se concreta, avanza, no avanza, y bueno, acá hay un compromiso también de que finalmente ir informando respecto de que esto realmente se vaya ejecutando, y por eso también están estas citas mensuales que se van realizando entonces con los gremios, con por ejemplo también Iván Montes, que representa ahí a la Mesa por el Empleo, y por supuesto también otras autoridades y universidades locales, cosa de que también esto no se escape o no quede solamente en el papel, sino que realmente entonces tenga ejecución. Sí, tanto hemos hablado a veces que las mesas no avanzan, que no dan muchas luces. Bueno, aquí vamos viendo cómo desde distintas aristas se van empujando sobre todo a una productividad regional que tanto requiere hay de conversación y diálogo, como decía Iván.